Estando en el laboratorio se va a tener el osciloscopio y el generador de señales, y este sería el circuito. Procederemos a conectar la fuente a nuestro circuito, y al mismo tiempo vamos a medir esta señal en el canal 1 del osciloscopio. Le damos en salida y se va a mostrar una señal sinusoidal a una frecuencia de 1 kHz. Cambiamos a una señal tipo pulso y vamos a obtener una señal cuadrada. Ahora cambiamos la frecuencia a 5 Hz y lo ajustamos a 50 milisegundos en escala por división en el tiempo. Y se observará una señal cuadrada del 50% del ciclo útil. Aquí es importante que el acoplamiento esté en corriente continua. Ahora vamos a ajustar el valor de voltaje. Le damos en 20 voltaje pico a pico y por último vamos a hacer que la parte más baja de la señal esté en 0 voltios. Para ello vamos a darle doble clic en Offset y ahí decimos que el nivel más bajo es de 0 y esta sería nuestra señal tipo pulso de 10 voltios. Una vez hecho esto, vamos a medir el voltaje en el condensador en el canal 2, dejando el terminal a tierra sin conectar. Con esto vamos a ajustar los dos canales a 2 voltios por división y el tiempo a 2.5 milisegundos por división. Luego ajustamos la simulación para que el canal 1 empiece por aquí y lo mismo para el canal 2. Una vez hecho esto, le damos en salida y se registrará la señal de voltaje de la fuente y la señal de voltaje en el condensador. Se procede a medir con el cursor el tiempo donde se estabiliza y vamos a ver que más o menos se estabiliza por acá. Luego con el cursor 2 nos dirigimos donde inicia la simulación y con esto vamos a tener un delta de 5 milisegundos, es decir, los 5 octavos. Ahora para medir la amplitud nos movemos en el cursor 1, donde más o menos se estabiliza, y con el cursor 2, donde inicia la simulación, y se va a tener un aproximado de un resultado de 5 voltios. Ahora se aumentará la frecuencia a 50 Hz, con el fin de observar la carga y la descarga en el voltaje en el condensador. Cuando le demos en Stop, se medirá con el cursor el tiempo en el que se tarda en descargar el voltaje en el condensador. Nos dirigimos con el cursor 1 donde termina la descarga y con el otro cursor nos dirigimos donde inicia la descarga. Se tendrá un delta de 5 milisegundos, es decir, los mismos 5 octavos. Ahora
Ahora, para trabajar a 500 Hz es necesario ajustar el trigger. Para ello vamos a ajustar la parte vertical del trigger para que inicie en esta parte de la pantalla. Y lo mismo para la parte horizontal, que inicie al mismo nivel donde están los dos canales. Ahora se configurará el menú. Vamos a darle en tipo flanco en el canal 1, en pendiente ascendente y en modo auto. En más opciones aparecerá el acoplamiento y tendrá que estar también en corriente continua. Y por último le damos en la opción único. Una vez configurado el trigger, se aumentará la frecuencia del generador a 500 Hz y luego le damos en salida y la señal sería la siguiente. Ahora veremos cuando se cambia el ciclo útil al 20%. Le damos en único y luego en salida y la señal será la siguiente. Ahora se cambiará el ciclo útil al 80%. Le damos en único y luego en salida y esta sería la señal. Ahora se cambiará a un ciclo útil del 99%. Nótese que se comporta como una señal constante de 10 voltios. Le damos en único y nuevamente en salida. Si quitamos el canal 1 y solamente se queda el canal 2, se puede observar que es la misma señal que cuando estábamos trabajando a 5 Hz. Se va a medir con el cursor de la misma manera la amplitud y vemos que efectivamente se estabiliza en 5 voltios. Ahora, si se mide el tiempo, se tendrá un delta que cumplirá con los mismos 5 octavos. Por último, se trabajará a una frecuencia de 5 kHz. Para ello vamos a volver a activar el canal 1. Nuevamente le damos en único y en salida para observar la señal y se quita nuevamente el canal 1. Con el cursor medimos dónde se estabiliza y vemos que se estabiliza aproximadamente en 2.5 voltios, que corresponde al 50% del voltaje en el condensador. Si se ajusta a un 20% del ciclo útil y le damos en único y luego en salida, se observa que el voltaje se estableció en 1 voltio, que corresponde al 20% del voltaje en el condensador. Ahora, a una frecuencia útil del 80%, se tendría que estabilizar en 4 voltios, que corresponde al 80% del voltaje en el condensador. Y finalmente, con un ciclo útil de 99.98, que es el máximo que nos da el generador, se observa el 100% del voltaje en el condensador, que en este caso sería los 5 voltios.